Estás en Reflexiones, un canal donde cada palabra busca abrirte puertas internas. Hoy cruzaremos el umbral de 3 historias bíblicas, pero no para juzgarlas, sino para encontrar en ellas un espejo de lo que aún habita en nosotros. Quédate y permítete escuchar lo no dicho. José, de los pozos de la desesperación al trono de la gloria. El sol comenzaba su lento descenso sobre las áridas llanuras de Canaán, tiñendo de dorado los rebaños que pacían tranquilamente. Jacob, el patriarca de barba blanca y rostro marcado por los años, se apoyaba en su bastón mientras observaba a lo lejos la silueta de su hijo José, cuyo manto de colores brillaba como un mosaico viviente bajo la luz del atardecer. Cada vez que el joven se movía, los hilos de púrpura, escarlata y azul parecían danzar, recordando a todos su posición especial. Padre, ¿por qué solo a él le das ese honor? Swingaban los hermanos mayores con voz cargada de resentimiento, pero Jacob, con mirada tierna, respondía: «Es el hijo de mi vejez, el fruto de mi amor por Raquel». Y cada una de estas palabras era como sal en la herida abierta del corazón de sus otros hijos. José no era como sus hermanos. Mientras ellos se ensuciaban las manos en peleas y trabajos rudos, él prefería meditar bajo la sombra de los terebintos, sus ojos perdidos en horizontes lejanos. Tenía una manera peculiar de hablar, como si cada palabra fuera cuidadosamente elegida, y una mirada que parecía ver más allá de lo evidente. Esta diferencia, que debería haber sido motivo de orgullo, se convirtió en el detonante de una tragedia familiar. Una noche especialmente estrellada, cuando la familia se reunía alrededor del fuego, José rompió el silencio con voz clara. «Hermanos, he tenido un sueño». Todos alzaron la vista, algunos con curiosidad, otros con desdén. Soñé que estábamos atando gavillas en el campo, y de pronto mi gavilla se levantaba erguida, mientras las vuestras se inclinaban hacia ella. El silencio que siguió fue tan espeso que podía cortarse con cuchillo. Leví, el tercer hijo, dejó caer con fuerza el trozo de pan que sostenía. «¿Así que reinarás sobre nosotros, pequeño?», preguntó con voz cargada de sarcasmo. Pero José, en su candor juvenil, no percibió el peligro. Días después, cometió el error de compartir otro sueño, aún más provocador. El sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Esta vez, hasta su padre frunció el ceño. «¿Pretendes que yo, tu madre y tus hermanos nos postremos ante ti?». El malestar era palpable, y en los ojos de sus hermanos mayores brillaba algo oscuro y peligroso. El destino se precipitó en un día aparentemente común. Jacob envió a José a Siquem, donde sus hermanos pastoreaban los rebaños. «Ve y mira cómo están tus hermanos y el ganado, y tráeme noticias», le dijo con confianza, ignorando los nubarrones que se cernían sobre su familia. Cuando la figura solitaria de José apareció en el horizonte, su túnica multicolor ondeando como un estandarte de provocación, los hermanos intercambiaron miradas cargadas de significado. «Miren, ahí viene el soñador», murmuró Dan con voz cargada de desprecio. Lo que siguió fue una escena que quedaría grabada para siempre en la memoria de José. Sus propios hermanos, aquellos con quienes había compartido juegos infantiles y comidas familiares, lo agarraron con violencia, despojándolo de su preciada túnica. «Vamos a ver qué pasa con tus sueños ahora». «Component placement», gritó Simeón mientras lo empujaba hacia la cisterna seca. El impacto contra el suelo pedregoso le arrancó el aire de los pulmones. Desde arriba podía ver los rostros de sus hermanos distorsionados por el odio mientras discutían su destino. «¿Lo matamos y decimos que una fiera lo devoró?». «Zrenia», preguntó Gad.
Rubén el mayor intentó intervenir. «No derramemos sangre, arrojémoslo a esta cisterna y que el desierto decida». Pero su verdadera intención era regresar más tarde para salvarlo. Mientras José gritaba desde las profundidades, sus hermanos se sentaron a comer como si nada hubiera pasado. La crueldad de este detalle, comer pan mientras su hermano menor suplicaba, mostraba cuán profundo había calado el resentimiento. Pero el plan de Rubén se vio frustrado por la aparición inesperada de una caravana de mercaderes ismaelitas. Judá, siempre el más práctico, vio una oportunidad. ¿De qué nos sirve matar a nuestro hermano? Mejor lo vendemos. 20 monedas de plata cambiaron de manos, y José, esposado y aterrorizado, fue arrancado de su tierra para nunca más volver como el muchacho ingenuo que había sido. El viaje a Egipto fue una pesadilla de sudor, cadenas y humillación. Cuando finalmente llegaron a Memphis, la capital, José fue comprado por Potifar, capitán de la guardia del faraón, un hombre de mirada penetrante y modales refinados. Aunque esclavo, José pronto demostró ser diferente. Había en él una sabiduría innata, una capacidad para resolver problemas que llamó la atención de su amo. Potifar, hombre práctico, reconoció el valor de este esclavo peculiar y lo puso a cargo de toda su casa. Pero esta nueva posición trajo consigo un peligro inesperado. La esposa de Potifar, mujer acostumbrada a conseguir todo lo que deseaba, fijó sus ojos en el apuesto esclavo hebreo. Sus insinuaciones comenzaron sutiles, una caricia casual aquí, una mirada prolongada allá, pero pronto se volvieron imposibles de ignorar. «Ven a mi cámara», le susurraba cuando creían estar solos. José, atrapado entre el temor a su amo y la presión constante, mantenía su integridad. «Mi amo me ha confiado todo lo que tiene. ¿Cómo podría yo pecar así contra Dios y contra Él?». La situación alcanzó su punto crítico en un día especialmente caluroso, cuando la mansión estaba casi vacía. La esposa de Potifar lo agarró por el manto. «Acuéstate conmigo». José, en un acto de desesperación, dejó su prenda en sus manos y huyó. La humillación de la mujer se transformó en ira venenosa. Cuando Potifar regresó, lo recibió con gritos histéricos. «El esclavo hebreo que nos trajiste se burló de mí». La evidencia, su manto en sus manos, parecía incontrovertible. La caída fue brutal. De administrador de una mansión a prisionero en el calabozo del rey, en cuestión de horas. Las celdas de la prisión real eran oscuras, húmedas y olían a desesperación. Pero incluso aquí, en el fondo del pozo, José encontró la manera de sobresalir. El jefe de la prisión, impresionado por su conducta, pronto lo puso a cargo de los demás prisioneros. Fue en este lugar olvidado donde José conoció a 2 hombres que cambiarían su destino: el copero y el panadero del faraón, caídos en desgracia por ofender a su señor. Una mañana los encontró particularmente abatidos. «¿Por qué están tan decaídos hoy?», Zrenia preguntó José. «Hemos tenido sueños», respondió el copero, «y no hay quien los interprete». José, recordando sus propios sueños de antaño, respondió: «¿No pertenecen las interpretaciones a Dios? Contádmelos, por favor». El copero habló primero. «En mi sueño vi una vid con 3 sarmientos». José escuchó atentamente antes de declarar: «Los 3 sarmientos son 3 días. Dentro de 3 días, el faraón te restaurará a tu puesto». Animado por esta buena noticia, el panadero compartió su sueño. «Yo llevaba 3 canastillos de pan blanco sobre mi cabeza». El rostro de José se ensombreció al dar la interpretación. «Los 3 canastillos son 3 días. Dentro de 3 días el faraón te hará decapitar».
La precisión de estas predicciones se cumplió al pie de la letra. En el tercer día, mientras celebraban el cumpleaños del faraón, el copero fue restaurado y el panadero ahorcado. «Acuérdate de mí cuando seas libre», le pidió José al copero con voz urgente. Pero los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses y los meses en 2 largos años. El copero lo había olvidado hasta que el faraón mismo tuvo un sueño que sacudió los cimientos de Egipto. 7 vacas gordas que eran devoradas por 7 vacas flacas. 7 espigas robustas consumidas por 7 espigas mustias. Ninguno de los sabios, magos o adivinos del reino pudo darle sentido a estas visiones. Fue entonces cuando el copero, golpeándose la frente, exclamó: «Me acuerdo hoy de mi falta». La prisa con que sacaron a José de la mazmorra habla de la desesperación del momento. Apenas tuvo tiempo de afeitarse y cambiarse antes de ser llevado ante el hombre más poderoso de Egipto. El faraón, impaciente, repitió sus sueños. José, en lugar de atribuirse mérito alguno, declaró: «No está en mí interpretarlos. Dios será quien dé respuesta propicia al faraón». Lo que siguió fue una de las interpretaciones más precisas y pragmáticas registradas en la historia. José no solo explicó el significado 7 años de abundancia seguidos por 7 de hambre, sino que propuso un plan concreto. Busque el faraón un hombre entendido y sabio, y póngalo sobre la tierra de Egipto. El faraón, mirando fijamente a este esclavo hebreo que hablaba con tanta autoridad, hizo algo que dejó boquiabiertos a todos sus consejeros. ¿Acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? En cuestión de horas, José fue investido con el anillo real, vestido con lino fino y colocado sobre un carro secundando solo al faraón. Los 7 años de abundancia llegaron como había predicho, y José, ahora gobernador de Egipto, supervisó personalmente el almacenamiento de grano en cada ciudad. Cuando finalmente llegó el hambre, no solo afectó a Egipto, sino a todas las naciones circundantes. Fue esta hambruna la que finalmente llevó a los hermanos de José a Egipto en busca de comida. Cuando los 10 hombres se presentaron ante el gobernador, postrándose como él lo había soñado tantos años atrás, José los reconoció inmediatamente. Pero ellos, viendo solo a este poderoso egipcio de rostro serio y ropas lujosas, no tenían idea de quién era realmente. Lo que siguió fue un juego psicológico magistral. José los acusó de espionaje, exigió que trajeran a Benjamín, su único hermano de sangre, y finalmente los puso a prueba escondiendo su copa de plata en el saco de Benjamín. Cuando los hermanos regresaron, aterrorizados por este nuevo giro de los acontecimientos, fue Judá, el mismo que había sugerido venderlo, quien dio un paso al frente con un discurso que partió el corazón de José. «¿Cómo volveré a mi padre sin el muchacho? No podría ver el dolor que esto le causaría». En ese momento, José no pudo contenerse más. «Salid todos de aquí», cingó a sus sirvientes. Cuando estuvieron solos, rompió a llorar con tal intensidad que los egipcios en las habitaciones exteriores podían oírlo. «Yo soy José», dijo finalmente, con voz quebrada. «¿Vive aún mi padre?». El terror en los rostros de sus hermanos fue palpable. Se tambalearon como si hubieran visto un fantasma, pero José, entre lágrimas, los tranquilizó. «No os entristezcáis ni os pese el haberme vendido aquí, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros». La reunión con Jacob, ya anciano, fue uno de los momentos más emotivos de la Escritura. Cuando José corrió a su encuentro, el viejo patriarca murmuró: «Ahora sí puedo morir, después de haber visto tu rostro y saber que vives todavía». La familia se estableció en la fértil tierra de Gosén, donde,
prosperaron bajo la protección de José. Cuando Jacob sintió que se acercaba su fin, llamó a sus hijos para bendecirlos uno por uno. A José le reservó palabras especiales. Rama fructífera es José, rama fructífera junto a una fuente cuyos vástagos se extienden sobre el muro. José vivió lo suficiente para ver a los hijos de sus nietos. Antes de morir, hizo prometer a sus hermanos: Dios ciertamente os visitará, y haréis llevar mis huesos de aquí. Y así, cuando finalmente los israelitas salieron de Egipto siglos después, llevaron consigo los restos de José, cumpliendo la promesa hecha tanto tiempo atrás. La vida de José fue un tapiz tejido con hilos de dolor, traición, injusticia, pero también de providencia divina, perdón y redención. Cada prueba, cada lágrima, cada noche oscura en el pozo o en la prisión fueron pasos necesarios en un camino que lo llevaría a salvar no solo a Egipto, sino a la propia familia que lo había vendido como esclavo. En su historia encontramos el poderoso mensaje de que ningún dolor es en vano cuando está en las manos de Dios, que los sueños dados por el cielo, aunque sean pisoteados por los hombres, nunca mueren, y que a veces es necesario descender a los pozos más oscuros para poder ascender a los tronos más altos. José murió en Egipto, pero su legado vivió por generaciones, porque al final no fue recordado como el esclavo, ni como el prisionero, sino como el Salvador, el soñador, el hombre que mantuvo su integridad cuando todo parecía perdido, y que al final vio el propósito detrás de cada dolor. Y quizás en eso radica la mayor lección de todas, que cuando caminamos en obediencia y fe, incluso lo que fue destinado para mal, Dios puede transformarlo en bien. Como José mismo dijo a sus hermanos: «Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien». Palabras que resuenan a través de los siglos, ofreciendo esperanza a todos los que, como José, se encuentran en su propio pozo, esperando el cumplimiento de sus sueños. Ruth, la moabita que tejió su nombre en la historia sagrada. El viento cálido de Moab acariciaba los campos de cebada cuando Ruth, joven de ojos luminosos y manos callosas, tomó la decisión que cambiaría su destino. A su lado, Noemí, la hebrea de rostro surcado por el dolor, preparaba su regreso a Belén después de una década de exilio. Las dos mujeres se encontraban en el cruce de caminos más importante de sus vidas, donde el sendero se dividía entre lo conocido y lo desconocido, entre los dioses de su infancia y el Dios que ahora las llamaba hacia una promesa. «Volveos, hijas mías», había dicho Noemí con voz quebrada a sus dos nueras moabitas. «Yo no tengo más hijos que os puedan dar por esposos». Orfa, la mayor, tras besarla con lágrimas, tomó el camino de regreso a su aldea. Pero Ruth se quedó inmóvil como los antiguos olivos de la región, sus raíces invisibles habiendo crecido alrededor del corazón de esta familia hebrea que la había acogido. Noemí insistió: «Mira, tu cuñada ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella». Fue entonces cuando Ruth pronunció las palabras que resonarían por los siglos, palabras que nacían de un alma transformada. «No me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú vayas, iré yo, y donde quiera que vivas, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras, moriré yo, y allí seré sepultada. Que el Señor me castigue si algo, aparte de la muerte, nos separa». El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier respuesta. Noemí, comprendiendo la profundidad de ese compromiso, dejó de insistir. Juntas emprendieron el viaje hacia Belén, atravesando el valle del Jordán, donde las aguas brillaban como cintas de plata bajo el sol. Cuando llegaron a Belén, el pueblo entero se conmovió al verlas.
¿No es esta Noemí? Zrenia, murmuraban las mujeres en la plaza. La que había partido años atrás con una familia próspera, regresaba ahora como una viuda pobre, acompañada solo por una extranjera. Noemí, con amargura acumulada en su voz, respondía: «No me llaméis Noemí, que significa mi dulzura. Llamadme Mara, amargura, porque el Todopoderoso me ha llenado de amargura. Me fui llena, pero el Señor me hace volver vacía». El contraste entre las dos mujeres no podía ser más evidente. Noemí, consumida por el dolor. Ruth, llena de una esperanza silenciosa. Mientras la primera se recluía en su duelo, la segunda, con la determinación de quien sabe que debe reconstruir su vida, preguntó: «Déjame ir al campo a espigar tras aquel en cuyos ojos halle gracia». El destino, o la mano providente de Dios, llevó a Ruth a los campos de Booz, hombre rico y pariente lejano de Elimelec, el difunto esposo de Noemí. Era el tiempo de la cosecha de cebada y los segadores avanzaban en líneas ordenadas, dejando atrás hileras doradas bajo el sol de primavera. Ruth trabajaba desde el amanecer, agachándose una y otra vez para recoger las espigas que los segadores dejaban caer. Su discreción y diligencia no pasaron desapercibidas. Booz, llegando desde Belén, preguntó a su capataz: «¿De quién es esta joven?». «Es la moabita que volvió con Noemí», le explicaron. «Me pidió permiso para espigar y ha trabajado sin descanso desde esta mañana. Solo se detuvo un momento para descansar a la sombra». Booz se acercó a Ruth con una bondad que la sorprendió. «Escucha, hija mía, no vayas a espigar a otro campo. Quédate aquí con mis siervas. He dado orden a mis criados que no te molesten. Cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que ellos han sacado». Ruth, con el rostro cubierto de polvo y los ojos brillantes por la emoción, cayó rostro en tierra y preguntó: «¿Por qué he hallado gracia ante tus ojos para que tú me reconozcas, siendo yo extranjera?» Booz respondió con palabras que resonaron en su corazón como un canto nuevo: «Me han contado todo lo que has hecho por tu suegra después de la muerte de tu marido, y cómo dejaste a tu padre y a tu madre, y la tierra donde naciste, para venir a un pueblo que antes no conocías. Que el Señor recompense tu obra, y sea tu remuneración cumplida de parte del Señor Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte». Al mediodía, Booz la llamó: «Ven aquí, come del pan y moja tu bocado en el vinagre». Ruth se sentó junto a los segadores, y Booz mismo le sirvió grano tostado. Comió hasta saciarse y guardó lo que sobró para Noemí. Cuando volvió a trabajar, Booz dio órdenes secretas a sus criados: «Dejadla espigar incluso entre las gavillas, y no la reprendáis. Más aún, sacad algunos manojos de los atados y dejadlos para que ella los recoja, sin que lo veáis». Al caer la tarde, Ruth golpeó lo recogido, un efa de cebada, cantidad extraordinaria para un día de espigar, y lo llevó a Noemí junto con las sobras de su comida. La anciana, asombrada, preguntó: «¿Dónde has espigado hoy?». «Bendito sea el que se fijó en ti». Cuando Ruth mencionó el nombre de Booz, los ojos de Noemí brillaron con una chispa de esperanza que no había tenido en años. «Ese es pariente cercano nuestro, es uno de nuestros redentores». Las semanas pasaron mientras Ruth continuaba espigando en los campos de Booz, hasta que terminó la cosecha de cebada y comenzó la de trigo. Fue entonces cuando Noemí, con la sabiduría de quien conoce las costumbres de su pueblo, ideó un plan. «Lávate, perfúmate y vístete con tu mejor ropa», le dijo a Ruth. «Ve a la era, pero no te des a conocer a Booz hasta que haya terminado de comer y beber. Cuando se acueste, fíjate bien dónde duerme. Ve y descubre sus pies, y acuéstate allí. Él te dirá lo que debes hacer». Ruth
confiando plenamente en su suegra, obedeció. Esa noche, en la era donde Buz había trillado su cosecha, el hombre se acostó junto a un montón de grano, satisfecho por el trabajo cumplido, con el corazón latiendo como un pájaro enjaulado. Ruth se acercó en silencio, descubrió sus pies y se acostó. A medianoche, Buz se despertó sobresaltado al darse vuelta y sentir una presencia a sus pies. «¿Quién eres?», Component Placement preguntó con voz ronca de sueño. «Soy Ruth, tu sierva», respondió ella con voz apenas un susurro. «Extiende el borde de tu manto sobre tu sierva, porque eres pariente cercano». En la oscuridad de la era, Buz comprendió el significado profundo de esas palabras. Ruth no solo pedía protección, sino que le recordaba su deber como Goel, el redentor familiar que debía casarse con la viuda de su pariente para perpetuar su nombre. «Bendita seas del Señor, hija mía», respondió Buz conmovido. «Este último acto de bondad es mayor que el primero, porque no has ido tras los jóvenes, sean pobres o ricos. Ahora no temas. Haré por ti todo lo que pidas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa». Sin embargo, había un obstáculo. Existía un pariente más cercano que tenía prioridad para redimirlas. Buz, hombre íntegro, prometió resolver el asunto al amanecer. Esa noche, antes del canto del gallo, Ruth se quedó a sus pies, compartiendo el manto que los cubría a ambos. Al despuntar el alba, Buz envió a Ruth de regreso con Noemí, no sin antes llenar su manto con 6 medidas de cebada, señal de que no iría con las manos vacías. Ese mismo día, Buz fue a la puerta de la ciudad, donde se resolvían los asuntos legales. Cuando vio pasar al pariente más cercano, lo llamó. Fulano, ven, siéntate aquí». Reunió además a 10 ancianos como testigos. Buz expuso el caso con claridad. «Noemí ha vuelto y vende la parcela que pertenecía a nuestro hermano Elimelec. Tú eres el primero en derecho de redención. Si quieres redimirla, hazlo, pero si no, dímelo para que yo lo sepa». El pariente respondió de inmediato. «Yo la redimiré». Entonces Buz añadió la condición crucial. «El día que compres la tierra de Noemí, adquieres también a Ruth la moabita, mujer del difunto, para perpetuar el nombre del muerto en su heredad». El rostro del pariente cambió. «Entonces no puedo redimirla, no sea que perjudique mi propia heredad. Toma tú mi derecho de redención». Según la costumbre, para validar el acuerdo, el pariente se quitó su sandalia y se la dio a Booz ante los testigos. Booz declaró entonces ante todos: «Sois testigos hoy de que adquiero todo lo que fue de Elimelec y todo lo que fue de Kelión y de Mahlón. También tomo por mi mujer a Ruth, la moabita, para perpetuar el nombre del difunto en su heredad». Los ancianos y todo el pueblo reunido respondieron: «Somos testigos. Que el Señor haga a esta mujer que viene a tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel». Booz tomó a Ruth por mujer, y el Señor permitió que concibiera. Cuando nació el niño, las mujeres dijeron a Noemí: «Bendito sea el Señor, que no te ha dejado hoy sin redentor, que su nombre sea celebrado en Israel». Noemí tomó al niño y lo puso en su regazo, convirtiéndose en su niñera. Las vecinas le pusieron por nombre Obed, diciendo: «Le ha nacido un hijo a Noemí». Obed llegó a ser padre de Isaí, y padre de David. Así, la moabita que había dejado todo por seguir al Dios de Israel, se convirtió en bisabuela del gran rey David, y por tanto, en antepasada del Mesías prometido. En los campos de Belén, donde Ruth había espigado con manos temblorosas, ahora crecía el árbol genealógico que llevaría a la salvación del mundo. La extranjera, la marginada, la viuda pobre,
había sido tejida por Dios en la línea más sagrada de la historia. Como Buz dijo a Ruth, que el Señor recompense tu obra y sea tu remuneración cumplida de parte del Señor Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Palabras que resuenan a través de los siglos, invitándonos a todos a refugiarnos bajo las alas del Todopoderoso, confiando que Él escribirá nuestra historia con tinta de redención. El duelo divino en el Monte Carmelo. El sol inclemente de aquel verano abrasaba la tierra agrietada de Israel como un hierro al rojo vivo sobre piel reseca. 3 largos años y 6 meses habían pasado desde que las últimas gotas de lluvia humedecieran el polvo del camino, desde que los arroyos dejaran de murmurar su canción acuática. Los campos, otrora verdes y fértiles, se habían convertido en páramos desolados donde sólo los buitres encontraban sustento. En las casas, las tinajas de agua estaban vacías. En los establos, los animales morían de sed. En los corazones, la desesperación crecía como mala hierba. En medio de esta sequía espiritual y física, una figura solitaria emergió del desierto como un espectro del juicio divino. Elías, el tisbita, vestido con su áspero manto de pieles, la barba enmarañada y los ojos ardientes como brasas, se plantó ante las puertas del palacio de Samaria con la firmeza de un roca. El rey Acab, débil monarca cuyas decisiones eran dictadas por los caprichos de su malvada esposa Jezabel, palideció al verlo. ¿Eres tú el que trae problemas a Israel?, rugió el soberano, sus dedos engrasados por los manjares reales, aferrándose al borde de su trono. Elías no se inmutó. Su voz, grave como el retumbar de truenos lejanos, resonó en el patio del palacio. No soy yo quien ha traído desgracia a Israel, sino tú y la casa de tu padre. Ustedes han abandonado los mandamientos del Señor para seguir a los Baales. El aire se espesó con la acusación. Pero hoy, continuó el profeta señalando hacia el horizonte, todo Israel sabrá la verdad. Reúne en el Monte Carmelo a los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Asera que comen de la mesa de Jezabel. La noticia del desafío se esparció como fuego en pasto seco, desde las colinas de Galilea hasta los valles de Judá. El pueblo comenzó su peregrinación hacia el Carmelo, ese monte majestuoso que se alzaba como centinela frente al mar Mediterráneo. Los profetas de Baal llegaron primero, vestidos con sus túnicas blancas bordadas en oro, portando sus cuchillos rituales y sus instrumentos musicales. Se agruparon con aires de superioridad, lanzando miradas desafiantes al solitario profeta que se mantenía apartado, apoyado contra una roca. Cuando la multitud se hubo congregado en las laderas de la montaña, formando un anfiteatro humano natural, Elías se levantó con la dignidad de quien lleva un mensaje del cielo. ¿Hasta cuándo seguirán vacilando entre dos opiniones?, preguntó, su voz amplificada por el silencio expectante. Si el Señor es Dios, síganlo, pero si Baal es Dios, síganlo a él. El pueblo guardó silencio, sus ojos bajos, avergonzados por años de idolatría encubierta. El profeta continuó explicando las reglas del duelo divino. 2 toros serían preparados como sacrificio, uno para cada bando. Se colocarían sobre leña, pero ningún fuego humano sería encendido. Invoquen ustedes el nombre de su Dios, y yo invocaré el nombre del Señor. El Dios que responda enviando fuego, ese es el verdadero Dios. Los sacerdotes de Baal aceptaron con sonrisas confiadas, seguros de que sus números y rituales garantizarían la victoria. Desde el amanecer, los profetas paganos comenzaron su espectáculo. Formaron círculos alrededor de su altar, danzando con movimientos cada vez más frenéticos, mientras gritaban: «Baal, respóndenos.
Baal, escúchanos. Sus voces se hicieron más estridentes con el paso de las horas, sus saltos más violentos, sus súplicas más desesperadas. Cuando el sol alcanzó su cenit y no había respuesta, comenzaron a flagelarse con sus cuchillos rituales, dejando que la sangre corriera por sus cuerpos en un macabro ritual que manchó de rojo sus vestiduras blancas. Elías, sentado a la sombra de un terebinto, observaba la escena con ojos críticos. Cuando el silencio de Baal se hizo demasiado evidente, no pudo resistir la ironía. «Griten más fuerte», Zrenia les dijo con voz cargada de sarcasmo. «Después de todo, tal vez su Dios está meditando, o ocupado, o de viaje, o quizá está durmiendo y necesitan despertarlo». Los sacerdotes, furiosos pero determinados, redoblaron sus esfuerzos, lanzándose al suelo, arrancándose los cabellos, profiriendo alaridos que resonaban en las colinas circundantes. Cuando la tarde comenzó a teñir el cielo de tonos anaranjados y aún no había respuesta de Baal, Elías llamó al pueblo. «Acérquense». Con movimientos deliberados, el profeta tomó 12 piedras, una por cada tribu de Israel, y comenzó a reconstruir el altar del Señor que había sido derribado. Cavó un surco alrededor del altar, preparó cuidadosamente la leña y después de colocar el toro descuartizado sobre ella, hizo algo que dejó a todos boquiabiertos. «Tráiganme 4 cántaros llenos de agua», ordenó. En medio de una sequía devastadora, el líquido precioso fue derramado no una, sino 3 veces sobre el sacrificio, empapando completamente la leña y llenando el surco alrededor del altar hasta formar un pequeño estanque. El gesto era claro. Ningún truco humano podría producir fuego en esas condiciones. En el momento del sacrificio vespertino, cuando las sombras comenzaban a alargarse, Elías se puso de pie frente al altar empapado. Alzó sus manos hacia el cielo y oró con palabras sencillas, pero poderosas. «Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que hoy se sepa que tú eres. Dios en Israel, que yo soy tu siervo y que he hecho todas estas cosas por tu mandato. Respóndeme, Señor, respóndeme, para que este pueblo reconozca que tú, Señor, eres Dios y que estás convirtiendo sus corazones de nuevo hacia ti». Antes de que el eco de sus palabras se disipara en el aire, un rayo de fuego celestial descendió con estruendo atronador. Las llamas devoraron no solo el sacrificio y la leña, sino también las piedras del altar, el polvo alrededor y hasta el agua del surco, dejando el lugar completamente seco. El resplandor fue tan intenso que la multitud se arrojó al suelo cubriéndose los rostros, gritando a una sola voz: «El Señor es Dios, el Señor es Dios». Elías, aprovechando el momento de convicción, ordenó que se apresara a los falsos profetas. Ninguno escapó del juicio divino. Luego, subiendo a la cumbre del Carmelo, se postró en oración mientras enviaba a su siervo a mirar hacia el mar. 7 veces el joven regresó sin noticias, hasta que finalmente anunció: «Una nube tan pequeña como la mano de un hombre se levanta del mar». Era el fin de la sequía. Mientras Elías corría delante del carro del rey, mostrando que ni siquiera la lluvia torrencial que pronto caería podría apagar el fuego de su celo por Dios. Los cielos se oscurecieron y las primeras gotas comenzaron a caer sobre la tierra sedienta, marcando no solo el fin de la sequía física, sino el comienzo de un avivamiento espiritual en Israel. Ese día en el Carmelo quedó grabado para siempre en la memoria del pueblo de Dios como un testimonio poderoso. Cuando los hombres se ponen de parte de la verdad, aunque estén solos, el Dios del fuego y la lluvia se manifiesta con poder incontestable. La lección trascendió los siglos, recordando a cada generación que los Baales modernos, el materialismo, la idolatría del placer, el culto al poder,
siguen siendo tan impotentes como aquellos ídolos del Carmelo, y que el Dios de Elías sigue vivo, esperando corazones valientes que se atrevan a desafiar las falsas deidades de su tiempo. Si estas historias te movieron, compártelo en los comentarios. Dale like y suscríbete para seguir explorando más reflexiones que despiertan la conciencia.